How do you compare your group with the Beatles? I don't know. How do you compare it with the Beatles? Like, I don't compare it at all. You know, there's no point. Well, let's get right down to the brass tacks. Do you think you're better than they are? Oh, what? You know, it's not the same group, so we just do what we want and they do what they want, and there's no point in going on comparing us. So you can prefer us to them or them to us. This is diplomatic, you see. Very diplomatic, and I don't want to labour it, but do you feel you do what you want to do better than they do what they do? Probably. I don't know. I don't know what they want to do, you see. Very diplomatic. Bueno. Bienvenidos. Agua y mate, las dos. Vamos a subir esto. Es todo material inédito, así que... Beatles haciendo Not Fade Away. Primera transmisión en vivo que estamos haciendo. Llegamos a los 2000 suscriptores, así que estamos cumpliendo. A ver. Vamos a tomar el otro teléfono a ver qué tal se está escuchando esto. Es la primera experiencia. Primera experiencia transmitiendo en vivo en YouTube. Vamos a ver qué tal se está saliendo esto. Si me escuchan bien, díganme, por favor. Estamos abriendo el chat en vivo. Bien, bien, dice Hugo. Franco, los Beatles, amo los Beatles, dice. Bien. Emita, Víctor, bueno, los voy a saludar a todos, obviamente. Ya hay 10 conectados, listo, ya está. Objetivo cumplido. Franquito, ahí está, hay 10. Que no se vaya nadie, ¿eh? Bueno, alguno se va a ir. A ver. Alguno se va a ir. A ver, ¿qué es lo que... de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, primero y principal, agradecerles porque llegamos a 2000 suscriptores. Me siento los de Twitch, estos que... Me siento Ibai, el español, sobre todo por... Bueno, yo tengo menos barba, pero en peso lo voy a igualar en cualquier momento. Ibai, que... Eso que transmiten en vivo, pero bueno, nosotros, quiero decirles, no nos están pagando por hacer esta transmisión en vivo. Lo hacemos por pasión a los Rolling Stones. Nada más. Y nos va a acompañar música. Sí, porque se van a aburrir de escucharme a mí. Así que nos va a acompañar música. Nos va a acompañar esto. A ver si se ve. Lo voy a dejar un rato largo ahí. Esto se llama The Beatles Play with the Rolling Stones. 6 LP, 4 CDs. Canciones que tocaron Beatles y Stones, de otros. Canciones de los Stones que han tocado los Beatles, sobre todo de When I Be Man, obvio. Canciones que los Beatles en solitario, una vez disuelta la agrupación, han tocado con otros músicos. Y tal vez esa misma canción que han tocado los Stones en solitario o bien en conjunto con otros artistas. Así que nos va a acompañar toda esta música. La gran mayoría, no toda, pero la mayoría de todo esto es música inédita, no oficial, así que espero no tener problemas con
los derechos de autor que nos impone YouTube. Ahí está el John Lennon haciéndola en solitario. Ando Fade Away. 6 LP. No hicimos ningún video sobre esto todavía. Y más de uno que me decía, tenés que hacer de Beatles y Stones, porque eso siempre suma, eso te va a ayudar, eso te va a traer más seguidores, me decía algún experimentado. Y tenía razón. Pero como yo debía la transmisión en vivo, hasta mi hijo me dijo, le estás fallando a tus suscriptores, me dijo varias veces ya, porque van unos 2080, había hace un rato, 2080 suscriptores, y claro, habíamos puesto como meta que si llegábamos a los 2000, hacíamos la transmisión en vivo. Ahí suena You Better Move On. A ver. Por ejemplo, este You Better Move On. Los Stones en vivo en la BBC en 1964, una de las tantas veces que tocaron este tema en vivo. Y anteriormente escuchábamos Stones en vivo, haciendo No Fade Away. Una sesión de los Beatles en el 69, haciendo No Fade Away. John Lennon en el 71, en un home tape, haciendo No Fade Away. Y un ensayo de Lennon en el 72. Ahora estamos escuchando Stones y luego You Better Move On, George Harrison con Phil Spector. Son perlas, ¿eh? Lindas perlas tiene esto. Ahora voy a ir leyendo todo lo... Acá tengo. Acá. Tengo todos los que están mandando mensajes. Bueno, todos los que están viendo, déjenle un like al video, que eso ayuda bastante. Víctor Rodríguez dice, vamos los Rolling Stones, carajo. Totalmente, Víctor, vamos. Hugo Alem dice, saludos desde San Luis. Abrazo grande, Hugo. Víctor que dice, saludos desde Córdoba, capital. Agustín Cuesta, ¿de dónde estás, Cuesta? ¿Dónde estás? Agustín Cuesta, que en cualquier momento viene, ¿saben a qué? Como única misión en la vida, a revivir nuestro fan club patagónico, Rolling Stones, allí atrás. Ese logo anduvo por todos lados. Bueno, ¿qué más? Fabricio, buenas tardes, dice Fabricio. Abrazo, Fabricio. Son las 20 horas 11 minutos, ¿eh? Estamos haciendo esto en vivo, ¿eh? Emita Mars dice, saludos desde Esquel, Chubut, Patagonia, por supuesto, Emita. Hermosa ciudad de Esquel. Hermosa. Que hemos ido con los muchachos y muchachas del fan club más de una oportunidad cuando estuvo los ex ratones paranoicos por allá, Circo Paranoico, creo que fueron 2 o 3 veces. Fuimos todas esas veces. Franco dice, somos Diego. No sé en qué sentido. Emita las 2 bandas más importantes de rock, Beatles y Stones. Santiago dice, saludos desde España. Gracias, Santiago. Debe ser tarde, ¿qué? No, como la medianoche en España, ¿no? Hugo dice, felicitaciones, muchas gracias. Franco Fernández dice, los Beatles, el grupo más importante de la historia. Segundo vienen los Rolling Stones. Y ole, alá, también dice. Hugo Alem dice, bien. ¿Qué más? Honky Tonk Blues, César, abrazo grande. Gracias, amigo, un abrazo. ¿Qué se siente tener aquí de al lado? Dice Santiago. ¿Qué más? Emita, Franco Stones. Conseguí un oído, hermano, que venís a bardear acá, papanatas. Emita le dice a Franco Stones. Agustín Cuesta me dice, tenés que interactuar con el público. César, me dice Agustín, bueno, es lo que estoy tratando de hacer. Mientras ahora está Harrison. Tengo mucho para mostrar acá. Las veces que Stones hablaron de Beatles, en los libros, todo documentado, con frases auténticas, declaraciones auténticas, varios libros, algunos simples, y sobre todo escuchar música hoy, diferente a los videos que habitualmente subimos, que tienen que ver con diferentes discos, diferentes libros, diferentes canciones, diferentes LPs, álbumes, etc. Ayer subimos el de... ¿Cuál subimos ayer? El de Metamorfosis. Y mañana va el de No Security. Y el domingo va el de Muddy Waters y los Rolling Stones. Todo lo que fue esa unión de 1981.
¿Qué más? Alemán 79. ¿Qué haces, pelado? ¿Por qué pelado? No entiendo lo de pelado. ¿A qué te referís? ¿Te equivocaste de canal? No. Saludos, Alemán 79. Saludos, locos, desde Mar del Plata, dice Alemán. ¿Qué más? Facundo, Fuentes, hola César, todo piola. Acá te estoy viendo desde Río Negro, Chipoleti. Muy bien, otro patagónico. Franco Stones dice, César, estás censurando mis mensajes. Franco, estoy leyendo todo lo que estás diciendo, todo. ¿Qué más? Javier Leal, saludos desde Madrid, dice Javier. Gracias, Javier. Ya hay 15 conectados, Franco. Ya está, superamos la barrera. Los Beatles son unos dice Franco. Que Semur, bueno, viene a buscar conflicto, Franco. Desde Chivilcoy, saluda. Franco Stones. ¿No tendría que estar trabajando ya, Franco, a esta hora? Casi. Emita dice, ¿cuándo video de las bandas Uno, Mazoca y bandas chubutenses que fueron famosas? Y bueno, tendría que ser algo relacionado a Rolling Stones. Mostrar la remera, César, dice Agustín. Algún día tenés que hacer un recorrido por todo ese lugar, dice Facundo. ¿Por dónde? ¿Por dónde, Facundo? ¿Por acá? ¿Por la casa? Hice algunos videos, bueno, no cambié mucho. Uno mirando para allá, ya hice varios mirando para acá, muchos mirando acá que está el flipper y otros que de aquel lado, para aquel lado. La remera es de cuando hacíamos el programa radial, cuando yo era joven todavía, en realidad ya era viejo, en 2012 cuando creamos el fan club patagónico, teníamos también este programa de radio que se llamaba, que paz descanse, Rolling Stone Records. Por eso dice programa radial ahí abajo. Y bueno, y el mismo nombre estamos utilizando para este canal de YouTube. Así que está. No sé si me entraba bien la remera, por eso no me animaba a ponérmela. Y son 10 años. Uno va engordando, adelgazando, vamos ahí. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Tapa la música lo que yo digo o va más o menos bien? Esa que está el micrófono, yo estoy mirando acá a la cámara y no sé cómo estará saliendo. No tengo productor, no tengo asistente, no tengo editor como los importantes. Emita Mars, ¿tu Beatle favorito cuál es? ¿Y tu disco de los Beatles que más te gusta? Bueno, no me gustan los discos de los Beatles en general. Sí me gusta John Lennon. John Lennon me gusta mucho todo lo que él hace. Y algunas cosas de los Wings también. Y mi Beatle preferido, bueno, son dos. George Harrison y John Lennon, por supuesto. Los dos amigos de los Stones. Los dos más amigos de los Stones o que más tuvieron que ver en la vida pública de los Rolling Stones. Ahora vamos a mostrar fotos de, no sé, McCartney con Richards. Ya vieron fotos de Ringo con Charlie, de Brian con George Harrison y de las muchas colaboraciones que hicieron entre ellos. Hay muchos grupos que tienen un sonido Beatles que sí me gusta lo que hacen, pero los Beatles en sí, su etapa de los en activo no es. Sí me gustan las canciones que ha hecho John Lennon para Beatles, varias de ellas. Help, por ejemplo, ese tipo de canciones sí me gustan mucho. De eso se trata esta primera transmisión en vivo. Yo bajo un poco ahí. Beatles y Stones, de eso vamos a hablar. Y no sé por dónde vamos a empezar. A ver, vamos a ir dejando los libros acá. Primero vuelvo a reiterar que estamos escuchando esto. Beatles y Stones. Escuchamos algunas entrevistas. ¿Qué es esto? Paul hablando de sus grupos favoritos, sigo. Para que haya música. Ahí está, Poison Ivy, Stones, versión mono. Y después hay una versión de Poison Ivy de Paul y Linda McCartney en 1987. Eso es lo que se viene ahora, después de esta. Vamos a mostrar. Quiero que se caiga nada. Está la contratapa de la caja esta.
Las cajas hoy que valen una fortuna, estas cajas. Aunque sea material de bootleg, inédito, bueno. Si algún día sale algo así de manera oficial, va a valer cientos de dólares, creo yo. Esta la voy a dejar acá a mano porque la voy a usar seguido para hablar, obviamente, de todo lo que les voy a ir comentando. Hay muchas colaboraciones. No nos podemos olvidar de Far East Man, por supuesto. En los créditos de este disco, en ningún lado figura George Harrison. E incluso no figura ni siquiera que haya tocado en la canción que tiene la coautoría con Ronnie Wood. No figura. No figura acá. Acá, bueno, los que ya tenían los permisos de sus propios sellos sí figuran. En las reediciones de este disco, que incluso se llamó Cancel Everything más adelante, entonces salió en el 74, cuando se reeditó en el 80, se llamó Cancel Everything y ahí aparecieron más. Incluso apareció, por ejemplo, Rod Stewart, que acá no figura. En el sobre interno, que es este, tampoco figura. Solo Keith Richards, de los más destacados, es lo que aparece, ¿no? Aparte de la banda estable de Ronnie. Y si vamos al disco, dice el tema número 2, Far East Man, George Harrison, Ron Wood, 4 minutos 40 segundos. Pero en ningún lado, ni en sobre interno, ni en los libros, en ningún lado dice que haya tocado Harrison. Capaz tocó en las sesiones, capaz lo zaparon, capaz se divirtieron por allí, pero al menos supuestamente en este disco no habría tocado a George Harrison. Pero es toda una bomba que sea una coautoría entre uno que estaba por transformarse en un Stone, casi ya lo era, en el 74, y con Harrison, obviamente, con la banda ya disuelta, ¿no? Por supuesto, acá todos lo sabemos. Elegí el vinilo, el vinilo, que creo que es alemán o holandeses, que es donde más se ve la cara de los Beatles. Porque en el vinilo 3D original no se ven la cara de los Beatles directamente. ¿Ves? Acá sí, tenés que estar así, mirando y no se ve. Entonces, a ver, yo lo voy a acercar bien acá. No sé si lo van a ver, pero acá está McCartney, miren, acá. No sé si lo ven ahí, ¿eh? Yo lo voy a dejar ahí. Ahí está McCartney. Acá está Harrison, un poquito más abajo. Ahí. Me imagino que no deben estar viendo nada, pero bueno. Lennon acá. Ahí. Ahí Lennon y Ringo, que está acá arribita. Acá. Obviamente esto, como todos sabemos, como respuesta a lo que fue el Sgt. Pepper, donde estaba el famoso osito aquí a un costado, que tenía una especie de un suéter, tiene como un suéter, ese suéter era de Adam Cooper, que paz descanse, falleció hace poco, o sea, el hijo de Michael Cooper, el fotógrafo e ideólogo de la portada de Sgt. Pepper, y el fotógrafo e ideólogo y el que los hizo laburar. Claro que la única vez que tuvieron que laburar fuera de la música fue para armar todo este decorado, ellos mismos, que lo hicieron en los Olympic Studios. Y allí estaba Michael Cooper también, en ese osito de peluche. Bienvenido Rolling Stones, buenos muchachos, decía, y todos los demás que figuraban por ahí en esa icónica portada de los Beatles. Bueno, acá obviamente están los Beatles fundamentalmente en We Love You, simple, que les voy a mostrar por ahora. Nosotros te amamos, nosotros te queremos, que tuvo tantas traducciones. Voy a mostrar este. Ahora voy a mandar más saludos, déjennos un like y suscríbanse si no están todavía. Y voy a saludar a más. Hay varios acá. Gustavo Adrián Navarro dice: cambia la música de fondo, porfa, pone algo de los Beatles o los Rolling Stones. Es lo que está sonando. YouTube nos censura o directamente te bloquea el video o te lo silencia todo si pones música original con derechos de autor. El reclamo es automático. Por eso es lo que está sonando. Está sonando versiones alternativas de Beatles y de Stones,
y de Stones en solitario y de los Beatles en solitario haciendo las mismas canciones, Gustavo. Alemán dice, se escucha joya, pela, excelente. Agustín, el mejor canal de YouTube. No, ese es solo Rolling Stones. Emita dice, tu vida cambió la mía, totalmente. Facundo Fuentes dice, ¿estás en pareja, César? Sí, con Keith Richards. Pero él no se enteró todavía. Santiago, qué infravalorado está el Satanic. Es una joya y no lo defienden ni los propios Stones. Eso es verdad. Tiene razón Santiago. Facundo dice, ¿y cuál es tu canción favorita de Richards con los Stones? Todas. Hoy, mira, casi lagrimé. Hoy temprano hice un video sobre Dirty Work. Hice un video sobre Dirty Work y puse una canción inédita de los Stones de esas sesiones del 85 con Kid cantando esa balada y me mató. No, de Richards me gustan absolutamente todo lo que toque y cante y haga Richards. Es mi gran héroe de la música y de la vida en general. Después de mis hijos es lo más importante de mi vida. Keith Richards y los Rolling Stones. Así que imposible elegir para mí. Emita dice época barroca, psicodélica, pop, el Sgt. Pepper. Agustín dice We Love You. Amo la canción Heaven, dice Emita, cierto. Hermosa canción esa. A mí me recuerda a mi padre porque la escuchaba mucho con mi papá esa canción. Cuando un día la escuchó y dijo, qué buena canción, ¿quiénes son? Y le dije, son los Rolling Stones, que a él no le gustaban. Y se sorprendió. We Love You. Aquí está bastante enterrada en la mezcla las voces de Lennon y McCartney. En la parte del We Love You, ese coro, bueno, ahí están justamente Lennon y McCartney, pero prácticamente no se escucha. Hay otras versiones inéditas de la canción donde se escucha un poco mejor, pero no mucho más tampoco. Dandelion es el lado B de We Love You, donde participaron entonces Lennon y McCartney, que venían, Jagger y Richards venían de experimentar un poco la estadía en la cárcel por aquel tiempo. Muestro al argentino y voy a comentarle algo sobre los libros relacionados a Stones, donde se habla de los Beatles y otros periodistas, críticos, hablan de los Beatles. En Argentina fue Nosotros te queremos. Así. En el 68 salió este simple. Y Dandelion en la parte de atrás. Después voy a mostrar más simples y voy a comentar un poco acerca de los libros. Bueno, voy a empezar con el Circus, un libro sobre Rolling Stone Circus. Este es un libro solamente de fotos de Rolling Stone Rock and Roll Circus. Díganme qué les parecen estos muchachos, esta unión. Esto desbarata todo, ¿no? Por eso, Beatles y Stones, Beatles o Stones o ambos. Bueno, los que están viendo capaz el video, los que estén viendo ahora en vivo, los que vayan a verlo después, me dirán Stones. Bueno, este canal trata sobre Rolling Stones, pero es como que un poco se lo quiere a John Lennon también, aparte de admirarlo por todo lo que ha hecho, ¿no? Aunque cada uno tiene su preferido. Pero bueno, esta foto dice mucho. Acá trata, bueno, acá está Marianne Faithfull. Esto es todo Rock and Roll Circus. Los Stones en vivo. Voy a mostrarlo ya que estamos. Voy a mostrarlo un poco acá. Pero la idea es mostrar obviamente Beatles y Stones. Brian y Charlie. Está muy bueno este libro. Ahí suena Rollover Beethoven, que dejamos de fondo. Busquemos más Beatles y Stones. Acá está Jagger con Pete Townshend y Kid Moon. La Dirty Mac. Ahí está Clapton, Mitch Mitchell. Bueno, Lennon y el más grande, tocando el bajo. Pobre Bill, ¿no? Bill, lo lamento, pero no vas a poder tocar el bajo en esta canción. Lo voy a tocar yo. Bueno, lo peor del show, creo yo, con todo respeto, ¿no? Y con todo respeto a los fans de Yoko Ono, esto es lo peor del concierto, pero era sabido. Jagger lo invitó a Lennon sabiendo que Lennon iba,
si iba con Yoko. Bueno, y Yoko tuvo que meter un par de alaridos allí como para tener presencia en el circus también. Y estaba Ivry Gitlis, que era el que tocaba, el que tocó el violín, pobre, lo aturdió. Si ven la imagen, en un momento como la imagen esa de Chuck Berry cuando empieza a gritar Yoko, que hacen creo que Memphis, Tennessee, la canción. Bueno, ahí. Ahí está Clapton y Lennon. Acá está Lennon solo. Lennon, Yoko, busco Beatles y Stones. Y no, después Jethro Tull, The Who. Ahí están de nuevo. Y me parece que no hay ninguna más. Después es todo Beatles, perdón, casi todo Stones, todo Stones. Sí. Bueno. Lo que estamos escuchando es esto que está acá. Miren. Este es el librito interno de ese box de LPs que estamos escuchando. Ahí vamos. Y pasó Poison Ivy, Fortune Teller, Roll Over Beethoven. Ahora son los Stones en la BBC en el 63. Y la anterior era la Beatles en la BBC en el 63. Hacían las mismas canciones en la BBC. Acá como una especie de collage de todos ellos juntos, Beatles y Stones. Así. Bueno, me gustaría que me digan los fans de los Stones que están viendo la transmisión o aquellos que les gustan ambos grupos, ¿qué rescatan de los Beatles? Los fans de los Stones, ¿qué rescatan de los Beatles? Y cuando se dice habitualmente los Beatles es la banda más importante de la historia, de la música, ¿qué siente un fan de los Rolling Stones cuando dicen eso? ¿Le da lo mismo? ¿No le importa? ¿Están en desacuerdo? ¿Insulta? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen acerca de eso? Los discos que iba sacando cada uno en aquella etapa, tanto Beatles como Stones. Por eso nos queríamos reservar justamente este tema. Acá una foto. Mick Jagger, Charlie Watts y McCartney, acá abajo la foto. En el estudio. Jagger cuando hizo la introducción a los Beatles en el Rock and Roll Hall of Fame. ¿Qué más estoy viendo por ahí? Acá hay otra de McCartney con Jagger acá arriba. Hay muchas fotos de ellos juntos. Acá otra McCartney y Jagger ahí. Y hay varias más dando vuelta, ¿no? Ah, la famosa de Lennon y McCartney con Aftermath, con el LP Aftermath, y Harrison con uno de los simples de los Stones de Decca tapándose la cara. Ahí, miren. Famosa foto esta que usamos para el video de Aftermath que hicimos hace muy poquito. A ver. Vamos a salir un poco más. ¿Cómo se llama esa balada de la sesión que canta Richard? Se llama You Are Too Much. You Are Too Much. Stephen Fish, que nos escribe, creo que desde Alemania era Stephen. Germany, Stephen, Germany. También, que nos escribe acá en inglés, obviamente no debe estar entendiendo nada lo que decimos, pero bueno. Después podemos poner, vamos a poner subtítulos cuando subamos el video. Escuchábamos Money, el tema de Barrett Strong. Money, que lo hacen los Beatles, en el 63. Y después vamos a escuchar a los Stones haciendo Money, justamente. Facundo Fuentes dice, ¿vos sabés el por qué Richards en una etapa había perdido un diente? Porque siempre tuve esa duda y años después lo tuvo de nuevo, por la cocaína. Por tanto cigarrillo y tanta cocaína. Perdió rápidamente la dentadura aquí.
Aparte que tenía más de un accidente automovilístico porque nunca supo manejar correctamente. De las primeras veces encima manejaba en un estado que no era el adecuado. Encima que no era un hábil chofer. Dirty Mac ante Rock and Roll Circus, dice Stephen. Correcto, amigo Stephen. Benicio dice, hola César, saludame. Por supuesto, Beni. Gracias por estar viendo la transmisión. A Benicio. Que me sigue haciendo comentarios. Gracias, Stephen. Los invito a dejar un like, sobre todo en esta transmisión. Espero haber llegado, que terminemos. No digo que vamos a tener 3.000 suscriptores, pero 3.000. 2.100 suscriptores, 3.000 no, imposible. Tendríamos que ser uno de los youtubers famosos para eso. Pero arrancamos con 2.080 suscriptores. Tal vez muchos están viendo por primera vez esto y se enteran que hay un canal dedicado a los Rolling Stones. Bueno, hay más de 110, 120 videos, 110 creo, subidos, hablando de LPs, de libros, de cassettes, de vinilos, de diferentes álbumes, diferentes etapas, diferentes giras, diferentes revistas, hasta un video con Pasa Magazines ahí. Hay un poco de todo. Un poco de todo. ¿Qué más? Emita dice, las dos bandas contribuyeron mucho a la nueva música de este siglo. Chicos blancos del otro lado del charco, unos universitarios de Londres y otros de la obrera Liverpool, haciendo música de negros de Estados Unidos. Yo coincido. Para mí, esto de la diferencia entre Beatles y Stones, primero, arranca entre los fans de cada grupo por el hecho de ser uno de la capital y otro del interior. Como pasa en Argentina, que todo está centralizado en Buenos Aires, si sos del interior te cuesta el triple, o te ven con mal ojo, es así, no te ven de la mejor manera, y todo arrancó ahí. Y la astucia también de Andrew Oldham, los Beatles ya instalados y ya siendo número uno en Inglaterra y gran parte de Europa en el 62 y 63, y a punto de irse ya a Norteamérica, en el desembarco de las invasiones británicas musicales, la habilidad de hacer el contrapunto, ¿no? De los muchachos que le gustaban a los padres, fundamentalmente, cómo los vendía Brian Epstein. Refinados, educados, con música agradable para los oídos, aunque en el fondo no eran así, era la imagen que los Beatles vendieron, que ayudó mucho su manager. Y Andrew Oldham, que había trabajado con 17, 18 años como publicista para Epstein y había estado en muchos shows de los Beatles, cuando vio a los Stones por primera vez en el Richmond Hotel, que posteriormente se llamó el Crawdaddy, en la zona de Richmond, en las afueras de Londres, en la zona de Twickenham, entonces allí fue, le dio la mano a Epstein y le dijo, me abro. Encontré otro grupo donde quiero ser yo el jefe, digamos, el manager. Y ahí hizo el contrapunto total de lo que eran los Beatles. Ellos les gustan fundamentalmente a los padres, bueno, vamos con estos más rebeldes y que le gusten a los adolescentes, a las chicas y a los chicos. Por eso los Stones tenían eso, que los querían tanto por igual chicos y chicas, y los Beatles tal vez tenían mayor influencia en lo que eran las niñas, las mujeres, las adolescentes y los padres. Por eso los Stones nunca cayeron bien en la sociedad británica en ese momento, ¿no? Estamos hablando del 63, 64, 65. Sumado a sus escándalos, sumado a que no estaban con los medios más poderosos de entonces pasaba eso. Y todo muy fogoneado por la prensa, el hecho de los del norte de clase obrera, y los Stones, que no eran acaudalados, ni nada que ver a eso, pero los pusieron uno acá y uno acá. Y como siempre vendió hasta el día de hoy, poner uno acá y uno acá, el Boca River, el Perón Balbín, el peronismo radicalismo y blanco y negro, etcétera, etcétera, como siempre venderá eso a lo largo de la historia, bueno, lo hizo la prensa y ayudó y mucho, y los fans también comenzaron a tomar partido en aquella etapa. Y lo de los Beatles era una rivalidad
amistosa lo de Beatles y Stones. No eran enemigos, pero tampoco eran grandes amigos, ¿no? Quedó claro eso. Fue la rivalidad amistosa del rock más importante. Una rivalidad amistosa. Hasta ahí. Ahora le voy a leer algunos libros. Honky Tonk Blues dice: al principio, después fueron individualistas, incluso cuando seguían siendo una banda. Y la otra diferencia es el contagio. Los Stones contagiaron y emocionaron siempre, esencial en la música. ¿Qué me dice? Damián dice: hola César, hola Dami. ¿Cómo anda, amigo? Un abrazo grande. Benicio dice: aguante los Stones, aguante, siempre. Agustín Cuesta: Andrew es el arquitecto de los Stones. ¿Qué más? Veo algunos otros. Alemán 71, no tengo bronca por la rivalidad entre las dos bandas. La bronca está con la música actual, la verdad. Ya lo creo. Honky Tonk Blues, la diferencia es que los Stones fueron siempre una banda, sacando un par de años de los 80. Los Beatles fueron los mejores compositores, pero nunca pudieron consolidarse como banda, salvo por unos años. Marcelo Villarreal dice: el rock que vino después se pareció más a los Stones que a los Beatles. Están muy buenos todos estos comentarios. Emita Mars: ¿de qué club sos, César? Soy del Southampton, que estamos en primera, el Sutton. Estamos en primera ahora, pero yo era fan del Southampton desde que estaba en la B. ¿Por qué? Porque en Southampton se cumplió el sueño de toda mi vida. En esa cancha. Así que después, antes de irme, me compré la camiseta de Southampton. Equipo de esos que siempre va a pelear el descenso, no importa. Vengamos a muerte al Southampton y al Dartford Football Club, que creo que está en la tercera o en la cuarta división de Inglaterra. Esos son mis equipos. Esta es la Pelo. Siempre existió. Beatles y Stones. O Beatles o Stones. Siempre. Había que vender. Esta revista Pelo tiene más de 40 años. Y es todo un especial cuando la revista cumplió 10 años. Y acá habla, bueno, no la puedo leer completa, pero muestra la separación de los Beatles. Acá. Algún día vamos a hacer un video sobre esto nada más. Más de Beatles. No creo en los Beatles. Bueno, acá extraen la frase de Lennon en la canción, ¿no? En la canción de Imagine, del álbum Imagine. Los intentos de reunión de los Beatles. Discografía de los Rolling Stones. ¿Cómo tocan? Acá el análisis, supuesto análisis. Esta revista creo que no la habíamos mostrado en los videos anteriores. Está buena para hacer un... Esta siempre está. La gran tragedia, Altamont. Un clásico. Un clásico. Siempre está Altamont. La muerte de Brian Jones. Gracias a los que están viendo esta primera transmisión en vivo. La estamos haciendo porque llegamos a los 2000 suscriptores. Y bueno, Benicio me dijo: ¿por qué no estás haciendo una transmisión si ya llegaste a los 2000 suscriptores? Bueno, ahí va. Brian y Kid acá, el más rebelde. Según la Pelo, ¿no? Vamos a leer lo que dice acá adelante. Esta colección de oro de los Beatles y los Rolling Stones no está destinada a convertirlos en historia o a sepultarlos en vida. Pretende, en cambio, ay Dios, mostrarlos en sus movimientos culminantes como intérpretes de un movimiento generacional que durante la década pasada conmovió las estructuras de la cultura popular y en más de una ocasión algunos rígidos principios morales y éticos. Están vivos, así como son actuales algunos pocos músicos de la época clásica. Es muy probable que Harrison, Lennon, Starr y McCartney sigan siendo vigentes, juntos o separados, durante muchos años más. Por eso, casi 4 años después, es importante rever sobre ellos para comprender todo un proceso. Los Stones están catalogados como la banda más grande de rock del mundo y es probable que lo sea, al menos en su significación. Ellos siguen unidos, afrontando, zigzagueando a la mitonía, curtiéndose en el papel de ídolos. Los dos conjuntos son de alguna manera los responsables principales
de lo que está ocurriendo hoy en casi todo el mundo, con la música popular moderna en su cuota internacional. Los dos son los que dieron un espíritu determinado, una moral más revolucionaria y decididamente no conformista a la cultura del pueblo y, sobre todo, a la expresión artística de las generaciones jóvenes que recién con ellos comenzaron a ser tenidos en cuenta. Beatles y Stones. Ahí suena Memphis, Tennessee, por Stones en el 63 en la BBC. Obviamente en Rock and Roll Circus, donde se da la unión de Lennon con los Rolling Stones, sobre todo con Richards, tocando y con las fotos con los demás, ¿no? Con McCartney, con mucho charlando con Brian Jones, sobre todo. And Around, los Stones en la BBC y posteriormente los Beatles en una sesión de grabación en el 69, cantando John Lennon, Around and Around, lo que vamos a escuchar después de esto que se viene. Este es otro libro que también dedica mitad y mitad a Beatles y a Rolling Stones. Y yo separé esta parte de acá, donde Paul McCartney dice: los Stones no quieren ir a la cárcel. El periódico británico ahí. Miren. Ahí lo dejo. Y acá muestra el simple original de We Love You, muestra el Satanic, muestra el Sgt. Pepper y habla de lo que fue la participación también de McCartney, no, de Mick Jagger en el video de All You Need Is Love. ¿Alguien lo vio a Keith Richards ahí en ese video? Supuestamente no está. O sea, todos los libros te dicen que está, pero no sé, yo no lo vi nunca. Tal vez esté. Y así van comparando diferentes etapas que hacían los Beatles y Stones en el 65, 64, 63, 66, hasta 69, 70, que los Beatles se disuelven. De eso trata también este libro, Beatles y Stones. Bueno, quiero que me dejen más comentarios, que me digan qué video quieren que hagamos, si falta alguno. Bueno, faltan varios, pero hemos hecho ya varios videos que están por salir. Está por salir uno de Beggars Banquet, está por salir el de Muddy Waters con los Rolling Stones el domingo, mañana sale el de No Security, hicimos el de Brown Sugar también, la autocensura de los Rolling Stones, Brown Sugar. ¿Por qué no tocaron más esa canción en las últimas 2 giras? Ese es un video que hicimos también. Hicimos uno sobre Time Waits for No One, el compilado que salió en LP pero que no salió en CD, al menos en su momento. Y después me voy a acordar, creo, algunos más. No me acuerdo ahora cuántos, pero... Buena data de Benicio, dice Dami. ¿Qué dijo Benicio? A ver. Manuel Carugo, buenas César, saludos de Puerto Madryn, cerquita de allá. Gracias, Manuel. Me alegra que haya varios patagónicos viendo el video. Muchas gracias. Honky Tonk Blues. Después están las diferencias más palpables. Destaco que los Stones nunca abandonaron sus raíces a pesar de experimentar otros ritmos. Hay una autenticidad que marcó siempre grandes diferencias. Benicio dice, vamos por los 3000. Esto es cátedra de la historia de rock. Con L. Emita dice Time Waits for No One. Yo no lo vi a Richard de Glimmerstone, le mando un abrazo, amigo. Yo no lo vi nunca. Vi varias veces ese video, el que fue televisado, ¿no?, para buena parte del mundo, ¿no?, vía satélite, y el que después esa onda seguiría a Elvis con su concierto de Hawái. Yo nunca lo vi a Richard, y lo vi, y pausé, me acuerdo que tenía el VHS, y lo pausaba y miraba. Después en el DVD los pausé y lo miré, y nunca lo encontré a Richard mezclado entre el público. Y no sé, creo que a Marianne Faithfull tampoco, creo. Hace mucho que no lo veo, ¿no? Pero sí, de Glimmerstone dice, yo no lo vi a Richard. Nunca hubo rivalidad más allá de lo comercial, es importante destacar. Lennon y Keith fueron grandes amigos, la mitad más fuerte Stone-Beatle. De Glimmerstone, Lennon siempre fue el más copado del dúo. A McCartney lo tapa el ego, coincido plenamente.
Lo del vivo por los suscriptores, me dice Damián Fis, claro, fue obra de Benicio, pero 3.000 suscriptores hoy no llegamos seguro. Con que haya con que se sumen varios poniéndole like. Faltaban 20 suscriptores para los 2100, o sea, arrancamos con 2080, con que lleguemos a 2100 suficiente. Marcelo Villarreal, estaría bueno hacer un video sobre el tema Time Waits for No One, que me parece una obra cumbre y es ignorada por todos. Lo que hicimos, Marcelo, lo que ya hice, ya se grabó, es un video sobre el disco Time Waits for No One. No sobre la canción, pero estaría bueno hacerlo. Porque canciones hay tantas para hacer videos. Hicimos sobre Start Me Up, sobre Jumping Jack Flash, sobre Street Fighting Man. Ya hicimos un video que está pronto a salir, un video bastante largo. Hoy grabé el de a las mediodía uno sobre Dirty Work, que va a ser el video más largo del canal. ¿Para qué? Para darle la presencia y la autenticidad y el valor que se merece Dirty Work. Como fan de los Rolling Stones, amo Dirty Work. Digan lo que digan. Les guste o no les guste, a otro es el peor disco. Y sí, si los Rolling Stones no tienen discos malos, ¿cómo no va a ser el peor disco de los Rolling Stones? ¿Es The Undercover el peor disco de los Rolling Stones comparado a todos los demás? Puede ser, sí, puede ser. ¿Por qué no? Pero que sea un mal disco, no, te lo discuto a muerte. Eso no es un mal disco de rock. Ni Undercover ni Dirty Work, por favor. Lo peleo a cualquiera, no, tanto no. A ver. Acá está el Far East Man, que si lo escuchamos no silencia el video de YouTube. Far East Man, George Harrison y Ronnie Wood. Acá tengo otro We Love You. We Love You. Que recordamos, vuelvo a decir, tienen, por los que si recién se enganchan, que tiene la participación de Lennon, sobre todo en los coros. Y algo importante, aunque no se escucha casi en la mezcla, otra cosa importante es que acá también están los Beatles, Lennon y McCartney, en la última canción. En Something Happening to Me Yesterday, que se escucha claramente la voz de ellos. El entre botones argentino. La canción que cierra está con la idea de Charlie. Y la portada allí en el Primrose Hill, en la colina en Londres, en la Regent's Park. Después, otra perla que tiene que ver con Beatles y Stones. Esta les va a sorprender. Brian Jones, que tocó en una de las tomas alternativas de Yellow Submarine, ¿era? De Yellow Submarine era, ¿no? Corríjanme. No en la versión que quedó en el álbum, sino en una de las tomas alternativas tocó Brian. Y cuando McCartney invitó a Brian Jones al estudio para que toque en alguna canción, y esperaban, según McCartney, que él lleve una guitarra, llevó un saxo, y ese saxo aparece en este oscurísimo lado B de los Beatles que se llama You Know My Name, Look Up My Number, este disco. Sí, tengo un simple de los Beatles. ¿Por qué está Brian acá? ¿Cómo no lo voy a tener? Es el lado B de Let It Be. O sea que alguien por contagio lo habrá escuchado en algún momento. El que le gustó Let It Be, la canción sobre todo. Recordamos que este simple salió, Let It Be, y casi automáticamente salió Let It Bleed de los Stones. Y luego salió el álbum Let It Be, el LP de los Beatles. Bueno, acá está el lado B donde participa Brian Jones con el saxo. ¿Qué más tengo para mostrarle de Beatles y Stones? Tengo un simple más por acá. Mostré el Satanic, mostré el de Ronnie, y sí, lo tenía que mostrar. I Wanna Be Your Man. Esto es noviembre de 1963. El simple de Decca, la canción de Lennon McCartney, que ahora le voy a comentar los testimonios de Oldham sobre esto y los testimonios de ellos también. Algunas versiones dicen que Jagger le pidió a Lennon y a McCartney que les dé una canción, pero no fue así. Fue Andrew Oldham el que consiguió que ellos vayan al estudio donde estaban los Stones,
y le dieran la canción, pero ellos ya se conocían previamente. Bueno, ¿qué tiene del otro lado? Tiene la primera canción de los Rolling Stones de su autoría, pero se llama Nanker Pelge, que era justamente cuando participaban todos. O sea que en el segundo simple, en el lado B, Stoned, que es un plagio del tema de Booker T and the MGs, Green Onions, su super plagio, ¿no? Afanosamente inspirado. De allí entonces tomaron Stoned los Stones. Pero acá está I Wanna Be Your Man, una canción que según Lennon y McCartney a ellos no les gustaba. Es más, las canciones que supuestamente a ellos no les gustaban se las dejaban para Ringo, para que cante Ringo, y después Ringo la terminó cantando, porque en versión de los Stones anduvo muy bien. A ver, ¿qué más? Guillermo Nicolás Lenzi, felicitaciones querido César, gran abrazo desde Rosario, que vivan los Stones. Benito me dice que tengo que hacer un segundo canal. No, si sobra con el que tengo. Beni, sobra con el que tengo, ¿para qué? Miren, la Biblia. No, las dos Biblias. Las dos Biblias. Por lo menos para mí, ¿no? Esta es la primera, la que me marcó en mi adolescencia, y esta es la que me marcó en mi adultez. Imprescindibles libros de los Rolling Stones, del rock y de la escritura, de la literatura en general, si querés tener. Sobre todo este. Este es más detallista, tiene más estadística, es diferente. Tiene algunos errores, tiene más de 30 años el libro, y este ya una versión revisada, corregida, españolizada, digamos, o más bien con palabras que se entienden más en el mercado latino. Cualquiera de las dos es imprescindible. Lo que pasa es que este no se consigue más. Si alguien se ilumina algún día, en Argentina o en Sudamérica, podrían hacer este libro, reeditarlo, con palabras que todos entiendan, y sería un super éxito. No tengo duda de eso. Bueno, abro el Solo Rolling, el Stone Alone, el libro que enojó y mucho a los Stones porque Bill contaba muchas intimidades de ellos, que supuestamente eso nunca se iba a tener que comentar. Pero bueno, acá lo comenta Bill. Acá habla él de lo que fue la primera vez que se encontraron con los Beatles. Nunca soñamos con que nuestra apariencia tendría un papel tan importante en nuestro ascenso hacia la fama, dice Bill Wyman. Pero la imagen era vitalmente importante a principios de los años 60. Por grande que fuera nuestra música, abrirse camino en las listas de éxito no iba a ser fácil sin unas personalidades poderosas. Los Beatles lo habían demostrado cuando su segundo single, Please Please Me, se propulsaron a la cima de las listas el 22 de febrero del 63, señaló que la juventud y la música pop eran indivisibles. Antes de eso, la música pop implicaba canciones hechas por adultos. Sigue Bill Wyman en Solo Rolling, página 157. Nuestra vinculación con los Beatles, que fue siempre amistosa, comenzó el 14 de abril de 1963, cuando Giorgio Gomelsky, que era su especie de manager sin título en ese momento, esta vez vistiendo su sombrero de director, fue a Twickenham para ver la grabación del show televisivo Thank You, Your Lucky Stars. Mientras nosotros estábamos comenzando nuestra sesión de tarde en el Collier Club, Giorgio hablaba con los Beatles sobre hacer una película y les habló de nosotros, les habló de los Stones, y les invitó a ver nuestro espectáculo en Richmond, a solo 3 millas de distancia, más tarde, esa misma noche. O sea que gracias a Giorgio Gomelsky, según Bill Wyman acá. La sala estaba llena y estábamos en buena forma, animados por los habituales del Crowd Daddy, que ahora constituyen nuestra principal audiencia. Poco tiempo después de que comenzáramos, nos quedamos pasmados al ver a los 4 Beatles de pie y mirándonos en el Crowd Daddy esto. Iban vestidos idénticamente, con largos abrigos de cuero. Yo me puse muy nervioso y me dije a mí mismo, mierda, son los Beatles. No sé si lo dijo con ese tono, pero lo dijo Bill así. Y George Harrison recordaba más tarde. Era un verdadero delirio. El público gritaba y chillaba sobre las mesas viendo a los Rolling Stones. Estaban haciendo un baile que nadie había visto hasta entonces, pero que todos conocíamos como el shake,
El ritmo que los Stones producían era tan fuerte que hacía vibrar las paredes y parecía producirse dentro de la cabeza de cada uno. Era un gran sonido. Los Beatles y los Stones, dice Bill Wyman, nos reunimos en un bar y charlamos sobre nuestras ambiciones y los problemas de seguir adelante. Estaban un paso por delante de nosotros, justo empezando su carrera discográfica. Le caímos muy bien a ellos, lo suficientemente bien como para que se quedaran durante la segunda parte. Luego esperaron mientras recogíamos nuestro equipo y vinieron al piso de Edith Grove, donde estuvimos charlando sobre música durante horas. Les pusimos nuestros discos de demostración, que todavía no habían conseguido interesar a ninguna casa discográfica, y nuestros preciosos álbumes de blues, incluyendo un raro LP de Jimmy Reed, importado de América. Recuerdo que John Lennon, que nunca había sido un fan de los blues puros, quedó muy impresionado, pero sobre todo por Jimmy Reed, e hizo saber su opinión con sus habituales francas maneras. Brian Jones les pidió y obtuvo una foto de los Beatles autografiada y la pegó en la pared sobre la chimenea. Así que el que es fan de Brian, por lo menos discutir a Beatles en ese sentido. Acá lo recuerdo, hace mucho que no lo leía esto, pero es cierto. Pidió foto y autografiada, y en la pared del piso de Edith Grove. Hablamos sobre nuestras esperanzas hasta la mitad de la noche, recordaba Brian posteriormente. Apenas podíamos creer que nuestro tipo de música prendiera. Los Beatles se fueron a las 4 de la mañana del piso de Edith Grove, invitándonos a su espectáculo en el Royal Albert Hall el jueves siguiente, y nos prometieron estar en contacto. Stu llevó a George y a Ringo de vuelta al President Hotel en Russell Square. Yo volví a casa a Pengue con mi familia, dice Bill. Los Beatles, por delante de nosotros desde el punto de vista de la carrera, tenían la gran ventaja de contar con un manager que les dirigiera, Brian Epstein. De lo que no nos dábamos cuenta era de cuán importante era eso para el éxito de cualquier grupo. Sin embargo, nuestra gestión también estaba en el horizonte. El 18 de abril, Brian, Keith y Mick fueron a Royal Albert Hall al ver a los Beatles, y ahí después estuvieron charlando en camarines. Páginas 157 y 158 del Solo Rolling. Después había otra parte más acá que quería destacar, que tenía que ver con los Beatles. Si Andrew, dice acá, si Andrew nos veía como rivales de los Beatles, vistiéndonos con trajes y corbatas, pronto cambió de postura al darse cuenta de que Brian, Mick y Keith eran difíciles de controlar. En cambio, decidió explotar nuestra apariencia y nuestras actitudes. Ser parte de ello era una callada tendencia que pronto salió a la superficie, cuando los Beatles y los grupos de Liverpool vinieron al sur y derribaron el mundo del pop de los adultos. Hubo un fuerte sentimiento de competitividad geográfica, ahí está lo que decíamos hace un rato, era el norte contra la capital. Competitividad geográfica por parte de los fans de Londres. Naturalmente la controversia fue difundida por los periódicos, pero era falsa por lo que respecta a los músicos. Estábamos unidos, pues en realidad teníamos muchas más cosas en común que diferencias. Palabra del maestro Bill Wyman, hablando de los Beatles. Tengo más, tengo para hablar sobre este libro un poco. Tengo sobre este libro, la autobiografía de Oldham, y el más amarillista de todos, el hombre que fue dealer, o sea, camello, como se dice en España, de Beatles y Stones. Un lujito. Ahí hizo un libro y todo. A ver. Seguimos en vivo. A ver. Undercover es un gran disco. Peores por lejos son el Dirty y el Satanic, a pesar de la tapa gloriosa. Yo amo Dirty Work. Glimmerstone, Bill es un gran archivista de la banda. Ojalá liberara más material de los Stones. Y bueno, vendió bastante. De lo de él vendió mucho. Pero algo debe haber quedado. Brian tocó la ocarina en esa toma descartada de Yellow Submarine y el saxo en la versión definitiva Look at Your... Exacto, eso que el simple que mostrábamos recién.
Manuel Carugo, The Beatles, tanto en letra como en música, tocaban sobre un mundo utópico ideal. The Rolling Stones tocaban sobre el mundo real. No recuerdo dónde lo leí, pero se me quedó grabado desde entonces. Honky Tonk Blues dice, ahora se viene la biografía autorizada de Charlie. Va a faltar solo autobiografía de Mick, que ojalá algún día se digne el Lord a sacarla. Parece difícil, ¿no? Que Mick Jagger publique una autobiografía. Debido a que el dinero no le falta, y le ofrecieron varias veces hacerla, y cuando empezó, ya sabemos que Jagger lo que menos quiere es saber sobre el pasado, por eso el claro ejemplo es que no sacan más cosas viejas, y cada vez que hay algo antiguo que se rescata en los álbumes, Jagger lo moderniza todo. Nuevas guitarras, nuevos arreglos, nuevas voces, nada de bootlegs, nada de sesiones crudas que se escuchen mal, no es así Mick, pero ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, la autobiografía de Andrew Oldham, el hombre que vive entre Canadá y Bogotá, que va y viene, que me han contado por allí que tiene una buena relación con todos los Stones, menos con Jagger. Que con Jagger tiene una relación totalmente rota. Y que a veces no va a ver a los Stones justamente por eso. Pero sí ha estado presente y se ha reunido con los otros Stones en el transcurso de todos estos años, una vez que él se fue del grupo. A ver, Rolling Stone, entonces, a ver, en la página 138, atención que es importante esto, para lo que es la historia de Beatles y Stones. Mientras tanto vas dejando el like, sí, el like, el comentario. Después queda subido este video. Los Stones ensayaban en el club de jazz Estudio 51 de Ken Coyler en Great Newport Street y Charing Cross Road. Allí nos habían presentado esa realidad llamada frustración, dice Andrew Oldham en su autobiografía. Eran alrededor de las 2:30 de la tarde en una Londres muy oscura, más oscura para mí, mientras arábamos los campos y revolvíamos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en el repertorio de los Stones en busca de un hit, en busca de un éxito. Entonces encontramos 2 semillas que nos dieron una mano. Cuando tienes dudas, abandona la habitación y ahórrales tu desánimo a aquellos que tienen su propio surco que cultivar. Me retiré del sótano en la calle y giré a la derecha. Me dirigí a Charing Cross Road. Comencé a caminar entre el tránsito y en dirección contraria a él, desafiando a los autos a que me chocaran, aceleraran o se detuvieran. Todo me daba lo mismo, dice Andrew en su autobiografía. 2 rayos de luz y cerveza emergieron de un taxi. Atención, otra versión distinta. 2 rayos de luz y cerveza emergieron de un taxi frente a la estación de subte Leicester Square. Eran un ligeramente tambaleante John Lennon y un sutilmente mareado Paul McCartney. Estaban borrachos, los dos. Al menos John se balanceaba visiblemente mientras contaba los chelines para el taxista. Sus ojos se encontraron con los míos mientras el conductor le agradecía. Me saludaron, apuré el paso en su dirección, un poco pensando que este encuentro casual era otra señal que apuntaba hacia la cima del pop. Era la primera vez que yo los veía desde que había dejado el empleo de trabajar para los Beatles. No creía que ellos me reconocieran bien, pero resulta que sí. También me había olvidado lo perceptivos que eran los tipos, que fueron al punto y me preguntaron qué me pasaba. Recién habían salido de un almuerzo del Variety Club del Savoy, en el cual habían sido agasajados y los habían atendido muy bien y me trataron lo suficientemente bien como para que dejara de hundirme en mi negra tarde. Vamos, Andrew, ¿qué te pasa?, le dijeron Lennon y McCartney a Oldham. Estaban vestidos con su mejor traje pop de domingo, pero liberados de la presión de la prensa. John se había aflojado la corbata, aunque lucían como si se hubieran bajado recién del escenario del London Palladium. Su carisma informal se ponía muy en evidencia y parecían un poco incómodos al ser sorprendidos vistiendo en forma tan llamativa a plena luz del día. Un almuerzo líquido ayudó a que bajara más fácil el evento, primer paso en la cadena de honores que se les vendría encima por las contribuciones con la reina, el país y Apple. ¿Qué dijo Oldham? Les expliqué que no tenía nada para que los Stones grabaran en su próximo simple. Me sonrieron y los dos me dijeron que no me preocupara, y nuestros 3 pares de talones cubanos se volvieron inteligentemente hacia el ensayo de los Stones en un sótano, empezando por nuestras botas Beatle de anhelo y David
David, éramos el epítome del ascendente estilo juvenil. Yo tenía puesto mi acostumbrado blazer azul sobre una camisa de poplín y pantalones de franela gris, mientras John y Paul se veían fabulosos en sus trajes a medida. Paul usaba un traje más claro que el de John hasta que llegamos al sótano. Una vez abajo, los muchachos se pusieron rápidamente a trabajar y les mostraron a los Stones I Wanna Be Your Man. Sí, nos dieron un hit y eso, por cierto, fue un poco de oxígeno para mí, pero aún más nos dieron una enseñanza sobre la realidad que estaban forjando para ellos mismos. La lección del día de John y de Paul. Pasé del bajón al alivio y después a la exaltación, mientras los dos Beatles recurrían a su propio regalo frente a los boquiabiertos Stones. Eran unos para otros, el norte y el sur de la vida musical, la juventud descarnada colisionando. Ahí indica entonces cómo que el puente, dice Andrew K., continúa que el puente estaba inconcluso y fue terminado allí, y en ese momento y frente a todos, escrito y firmado en nuestra cara. I Wanna Be Your Man haría que Come On sonara débil en comparación a lo que habíamos publicado hasta entonces. Yo no podía recuperarme del hecho fortuito de que si hubiera salido a caminar 5 minutos antes o después, no me habría topado con Lennon y McCartney y los Stones no habrían terminado ni tenido I Wanna Be Your Man. Andrew Oldham. Si el maestro lo dice, me parece que las otras palabras quedan algo desvalorizadas. Bueno, espero que estén disfrutando. No sé ni cuánto vamos de transmisión. ¿Cuánto vamos? 1 hora 10. Bueno, un rato más y cortamos. Muestro un par de libros más. Voy con Vida. Voy a ir con Vida. Voy con este. Beatles versus Stones. Más allá del cursi título, más allá del súper ya quemado, entre comillas, trillado título, está bueno el libro. Vale la pena, porque no trata de las rivalidades, sino todo lo que fueron haciendo y une todo. Une lo que se dijo en Vida, lo que se dijo en Rolling Stone, lo que se dijo en Bill Wyman, lo que se dijo en varias revistas, todo lo que se escribió sobre ellos en libros sobre Beatles y sobre Stones, se reúne acá. Está bueno todo lo que trata. En este caso, la página 146 tengo por acá. A ver, la Satisfaction, el resto del disco, acá. Curiosamente los Stones, página 146 de este libro, curiosamente los Stones no fueron estigmatizados de inmediato por el chauvinismo inherente a Aftermath, eso llegaría un poco después. En cambio el disco fue alabado como un triunfo artístico a la par de lo que acababan de conseguir los Beatles. El Rolling Stones Book, que hicimos un video sobre eso, se jactaba de que Aftermath era un rubber soul, en referencia al hecho de que muchos artistas contemporáneos se estaban apresurando a hacer versiones de muchas de las canciones de ambos discos, lo que siempre es una muesca en el revólver de un escritor de canciones. Si Lennon y McCartney se habían jactado de que Rubber Soul mostraba a su grupo avanzando en una nueva dirección, Jagger llamó a Aftermath un gran hito y una verdadera prueba, porque era la primera vez que escribíamos un disco entero. Un crítico dijo: ha llegado el momento de elevar al equipo de compositores que forman Jagger y Richards al mismo rango que John y Paul. En cualquier caso, nada de eso pareció enturbiar las relaciones sociales entre los dos grupos, Beatles y Stones. Es posible que hubiera algo de competencia, es algo natural, pero en todo caso siempre fue muy amistosa, diría McCartney posteriormente. Después habló de que era una banda de covers de blues, que él los amaba mucho, pero que era una banda de covers de blues, ¿no? Te da y te pega, te da la de cal y la de arena en la misma declaración, McCartney. De hecho, sigue el libro, de hecho ambos grupos siempre se mantuvieron mutuamente informados de sus movimientos para asegurar, en la medida de lo posible, que las ventas de discos no se vieran disminuidas por la competencia directa. Dijo Richards: todo estaba organizado de un modo muy hábil, porque en aquella época los sencillos salían cada 6 u 8 semanas e intentábamos programarlos para que no chocaran. Recuerdo que John Lennon me llamaba por teléfono, dice Kid, y decía: bueno, todavía no hemos terminado de mezclar.
nosotros tenemos una para salir, ¿de acuerdo? Sacadla ustedes primero, le decía Lennon a Richards. Hubo dos épocas concretas en que los dos grupos se alternaron con mayor frecuencia. La primera fue a principios del 63, poco después de conocerse, cuando los Beatles todavía estaban tomando contacto con Londres y los Stones acababan de iniciar su carrera profesional. Y el segundo periodo empezó después de que los Beatles dejaran de hacer giras en el 66 y se alargó hasta fines del 67 con el Swing in London, iba ya de yapa caída. Y sigue, hay mucho más, mucho más. Todo el libro habla de Beatles y Stones, todo el libro. Voy a tomar un poco de agua. Les agradezco por estar viendo esta transmisión, a los que se sumaron en el transcurso. Ya habrán visto este canal, Rolling Stone Records, lo hacemos desde la Patagonia Argentina. Trata exclusivamente sobre Rolling Stones. Hay una lista de reproducción que tiene una gran cantidad de videos, 110, casi 120 ya. Con los que ya están grabados, bueno, más que eso, pero martes, jueves y domingo se publican videos, así que los pueden ver por allí. Trata sobre flipper, muñecos, diferentes box sets, material oficial, cuadros, pósters, giras, libros, CDs, todo relacionado a los Rolling Stones, discografía argentina, hay mucho para ver por ahí. Así que los invito a suscribirse, me trató como un poco de agua. No le estoy haciendo honor aquí tomando agua en este vaso, pero voy a tomar acá la transmisión. Los invito, si quieren seguir comentando. Muchas gracias a los que siguen viendo. 16 están viendo y prácticamente se mantuvieron. Tenemos un Instagram que es Rolling Stones Records 62. Si ponen Rolling Stone Records, creo que sale. Lo pueden ver por ahí. Si se quieren sumar. Y dejarme un like acá en este. A ver. Tony Sánchez, el español. Yo fui el camello de Keith Richards. Este escandaloso libro cuenta al final que cuando Keith lo vio a Tony Sánchez, no hace mucho tiempo, sacó un cuchillo, lo puso sobre la mesa y lo miró como diciendo, qué traidor fuiste. Pero está bien, ojalá tengas dinero con tu libro. Lo tomó tranquilo, Keith. Tal vez si lo hubiera tomado unos años atrás, lo hubiera visto a Tony Sánchez publicando cómo Keith salía desesperado con él a buscar droga en Francia, en Los Ángeles y en tantos otros lados. Bueno, hubiera estado complicado. Por acá también dice, según él, que era parte del círculo íntimo de los Stones, era el dealer de Brian, era el dealer de Keith, era el dealer de John Lennon en varias ocasiones, en este libro lo cuenta, y de Yoko también. Lo que quiero decir es que habla de Sgt. Pepper. Los Stones también tenían problemas a nivel profesional, dice Tony Sánchez, el español. Los medios de comunicación siempre los habían tratado como rivales directos de los Beatles, tanto en lo que se refería a la imagen como a la música. El trato estaba justificado hasta cierto punto, y las carreras de las dos bandas parecían evolucionar siguiendo líneas paralelas. Pero ahora, tras meses de rumores de la industria musical, los Beatles acababan de publicar su obra de arte, un álbum titulado Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Para mí no es una gran obra como todo el mundo ha dicho, no sé qué consideran ustedes. Incluso creo que o Rubber Soul o Revolver, me parece, son discos superiores al Sgt. Pepper de los Beatles. No sé qué opinan ustedes. Habitualmente siempre está en el puesto 1 o 2 de los mejores discos de la historia. Bueno, me parece que hay mejores discos de los propios Beatles que ese. No sé qué consideran ustedes. Lo concreto sí es que ya estando en Italia, cuando estaba Anita Pallenberg por filmar una película, cuando estaban en Roma, recuerden que estaban en Roma, una ciudad que iban mucho los Stones, como a París por aquel tiempo, y les llegó a Jagger la copia del Sgt. Pepper y dijo, tenemos que hacer esto. Los demás no querían saber nada, Charlie Watts no quería saber nada, Brian Jones lo detestó de entrada, Andrew Oldham dijo que él se oponía, a Keith no le simpatizó para nada la idea, pero Jagger dijo, es por acá, vea por acá. Entonces tuvieron que apurar todo
e hicieron unas sesiones casi a alta velocidad, rapidísimo, invitando a los propios Beatles, e hicieron el Satanic, al servicio de sus majestades satánicas. Es cierto que eso fue así. Eso está contado también en las biografías y admitido por el propio Kid, creo que en vida, si mal no recuerdo. Discos, Sgt. Pepper y Satanic, que Kid dijo que eran una porquería, ¿no? Ambos. Sgt. Pepper, el disco era deslumbrante e innovador y fue acogido por la crítica como el mejor álbum de rock de todos los tiempos. No coincido. La portada fotografiada por Michael Cooper constituía un nuevo estándar para las carátulas y la idea de publicar las letras en la contraportada iba a ser imitada por todos los grupos del mundo. Musicalmente era de una originalidad y de una calidad imaginativa como nunca antes había visto la música rock. Mick enseguida se dio cuenta de que el álbum hacía que todos los discos anteriores, tanto de los Beatles como de los Stones, parecieran repentinamente anticuados, pasados de moda. Eso es psicodélico, dijo Brian, pero pronto todo será psicodélico, dijo Jagger. Y si nosotros no hacemos psicodelia en nuestro próximo álbum, nos vamos a quedar atrás. Nadie va a querer volver a escuchar Rhythm and Blues. Brian odiaba el nuevo sonido, acá lo dice Tony Sánchez, y luchó amargamente, inútilmente, para que los Stones siguieran siendo fieles a sus raíces, para que continuaran exhalando rock and roll de alto voltaje que había vuelto loco al público de casi todo el planeta. Si insiste en grabar este tipo de bosta, podríamos decir, los Stones están muertos, le dijo Brian a Tony Sánchez. Pero Jagger ganó y concibió con Kid, aunque no le gustaba, la idea de un álbum llamado Their Satanic Majesty's Request, disco que iba a ser una sátira psicodélica sobre la reina. Y el dolor de Brian se intensificó porque Anita había vuelto con Kid, etcétera, 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 etcétera. Esto, Tony Sánchez, hay mucho más, ¿no?, sobre esto. Y creo que voy a ir cerrando esta transmisión. No sé si tengo algún mensaje más. Creo que no. Creo que no, ya hay varios dejaron. Si quieren dejar algún mensaje más, algún comentario o alguna sugerencia para que hagamos algún otro video, ningún problema, lo hacemos. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer algo en vivo. Vamos a cambiar el disco directamente en vivo, ya que estamos, para que no sigan escuchando las mismas canciones. Y voy a ir con esto. A los que recién se enganchan, lo que hemos estado escuchando es este box bootleg que se llama Beatles Play with the Rolling Stones. Las canciones que hicieron tanto Beatles como Stones. Me gustaría encontrar esa rareza donde los Beatles hacen un pedacito de Lady Jane. Sí, hacen un pedacito de Lady Jane. Creo que estaba en el, no sé en qué disco, en el 4, en el 3. A esta altura, ¿dónde estaba? No lo sé. Porque acá está cómo está el LP. Pero bueno, vamos a poner el disco. El disco 3 tiene parte de lo que es el Rock and Roll Circus. Y está en el 3, parece. Bueno, vamos a buscar el 3 y la vamos a ir buscando acá, en vivo, con todos ustedes, con la que me están acompañando. Vamos a darle lo que es música oficial, con derecho de autor, obviamente casi que no lo podemos compartir. Allá está nuestro cartel de Rolling Stone Records, por allá atrás. Se pueden suscribir a nuestro canal mientras tanto. A ver, vamos a escuchar a ver qué tiene esto. Ahí está la parte de Circus. Sesiones estas. Vamos a dejar las zapadas de Circus. En algún próximo video podemos poner la Lady Jane cantada por los Beatles. A ver si anda por acá. No creo, pero estamos haciendo todo a ciegas en el momento. No, mejor dejo lo que estaba. Ahí va. Bueno, voy a cerrar con Vida de Kid. Gracias a los que siguen viendo, los 14 que se están inmolando por este canal. Muchas gracias. Paul McCartney durante una de sus diarias visitas playeras a Parrot Cay, enero de 2005. McCartney y Richards, ahí. En el libro Vida, por supuesto.
Y obviamente ya sabemos que lo más destacado de este libro, de esta obra de arte, de esta Biblia imprescindible, es el capítulo 12, donde habla sobre Mick Jagger y mucho Keith Richards, pero eso lo dejaremos para otra ocasión o para otra transmisión en vivo. Ya hicimos como 1 hora y media, sí, ya está, en 6 minutos cerramos, ya está bien, así no los aburro más, pero voy a repasar los que estuvimos mostrando acá. Acá hay mucho más que habla sobre Beatles, obviamente. Mostramos estos libros. Está sonando todo lo que es la ensayo de la Dirty Mac de fondo. Hemos mostrado este libro. Hemos extraído de acá también, de la autobiografía de Andrew Oldham, el arquitecto de los Stones. Del monstruo de Bill, palabra sagrada. De acá sacamos también. Habla muchísimo sobre los Beatles este libro, muchísimo. Y bueno, y los discos que les fui mostrando. Y después está este en inglés. Y el libro de Rock and Roll Circus. El libro de Rock and Roll Circus. Y esta antigua edición de Beatles versus Stones, que en realidad no es que hace comparaciones, sino que buscándola vender, como todo, ¿qué hicieron? La mitad para los Beatles, la primera mitad para los Beatles, la segunda mitad para los Rolling Stones. No es que hacen, no es como el libro que les mostré, Beatles versus Stones. Ese sí está muy bueno, porque va congeniando todo el tiempo lo que iban haciendo los dos y todos, cuando habló tal miembro de tal, cuando congeniaron ambos en canciones, en sesiones y en todo eso. Y si pueden encontrar por allí, aquellos que son hábiles para las búsquedas en internet, etcétera, aunque no estoy fomentando la piratería, bueno, uno compra piratería todo el tiempo, pero pasa que conseguir esto es imposible. 6 LP, 4 CDs, carísimo. Beatles con los Stones y las canciones en las que coincidieron, momentos en que, por ejemplo, los Beatles junto a otros, los Beatles en solitario, algunos de ellos Beatles en solitario, zapaban Satisfaction, cuando lo de We Love You, lo de Sing This All Together, que supuestamente participa en una toma alternativa Paul McCartney y Lennon también en esa canción. Bueno, Air Blues, Salt of the Earth y varios temas donde están algunos miembros de los Stones con los Beatles, que compartieron varios músicos, tienen tantas coincidencias a lo largo de la historia. Billy Preston, primero en los Beatles, casi como el quinto Beatle, después en los Stones tantos años. Nicky Hopkins, primero en Stones y después en Beatles, ¿fue así? Sí. No, en Beatles no, en el disco de Lennon, en Imagine, por ejemplo, que aparece todo el tiempo tocando el piano. El grandioso Nicky Hopkins, Bobby Keys, que si mal no recuerdo tocó, ¿no?, en algún disco de John Lennon, y varios más que me debo estar olvidando. Vamos cerrando. Le mando un gran saludo a todos. Manuel dice: me voy, en 3 minutos nos vamos. 1 hora y media, estuvo bien yo hablando, ¿no? Estuvo bien. Gracias, la verdad que no pensé que iban a estar varios acompañando tanto tiempo, 1 hora y media. Manuel dice: para mí Sgt. Pepper tiene más valor histórico que otra cosa, no me gusta tanto como otros, pero entiendo por qué tiene su lugar en la historia. Gracias, Manuel. De Glimmer Stone, haciéndote el aguante, amigo. Saludo de Mar del Plata. Agustín Cuesta, como siempre, excelente video. César Huela, me dice. Gracias. Gracias, Agustín. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Agustín. Gracias. La verdad que vieron muchos. Ahora cuando termine el video, espero que se puedan... Hay una opción que si quieren se pueden unir al canal, pero bueno, ahí hay que poner un poco de dinero. No los quiero manguear igual, pero si ustedes quieren, ahí está. Este es el que grita Yoko. Ahí va. En algún lado estará. Yo sigo avanzando. En una de esas se da el milagro y encuentro el Lady Jane, pero no, está en el disco 4. Pero merece que lo encuentre. Se merece cerrar esta transmisión con ese tema. Porque es una rareza total. Los Beatles, en una sesión de grabación de los Beatles, cuando estaban activos, los Beatles, sí, haciendo un fragmento de Lady Jane.
Por algo les gustaba tanto Aftermath. Lo vamos a buscar. Dijo algún periodista, perdone la desprolijidad, pero somos un vehículo entre los fans de los Rolling Stones y este humilde servidor patagónico. A ver. Busquemos. Hasta no encontrar Lady Jane no paramos, ¿eh? Ride On Baby. ¿A qué dice? Los Stones con John Lennon. ¿Será cierto esto? Dice Dandelion. Los Stones con John y Paul. Bueno, viene Will Love You, Sing This All Together. Y voy a seguir hasta encontrar Lady Jane. A ver. No. Sergeant Pilcher was gaining great notoriety of just pop stars. Falta. George and Mick. Ahí está, escuchen. La bomba. Un fragmento. Hay dos fragmentos de Lady Jane, dos. Inédito total. Ese pando de piano, Beatles. O McCartney solo, más bien. I'm just trying to get it to sing. Déjenme en los comentarios qué le parece esta perla. La bomba. 69. Los Beatles en el estudio. Capaz alguno ya lo vio en algún documental como primicia, pero... Sigue, ¿eh? Es los Beatles zapando Lady Jane. ¿La tenías? ¿La tenías esta? The Rolling Stones, dice Chris. Gracias, Chris, por ver el video. Sigue Lady Jane. Los Beatles. La de 69. ¿Está en algún documental de los Beatles esto? Este Get Back es el que salió con un montón de horas. Yo no lo vi, pero capaz ya veo que está ahí. Julian Lennon haciendo Ruby Tuesday. ¿Qué más hay por acá? Jumping Jack Flash, pero versión Ringo Starr con Bill Wyman y otros. Jumping Jack Flash en vivo, Leon Russell con George, Ringo y Billy Preston. Y está Satisfaction también con Jagger, Bruce Springsteen, George Harrison, Ringo Starr, Yoko, Julian Lennon y John Lennon en el 88. Vamos a cerrar con esa, con el Satisfaction, con Jagger haciendo la introducción a los Beatles en el Rock and Roll Hall of Fame. Satisfaction. Este supuestamente es Paul McCartney en solitario. A ver. Según dice acá, ¿no? Ya veo que no es McCartney, pero según dice esto. Acá dice Paul. No parece Paul, pero bueno. Este sí. I remember the night I held her on a blanket on the ground, and the feeling
not the freedom that we thought we'd found. Uno más. This one's a new song from the 90s. Ahí está, Satisfaction. Con esta nos vamos. Read my lips. Vale, arranca. Es la última y terminamos la transmisión. Ahí está. Escuchamos toda esta. Se pueden unir al canal, recuerden. Cuando dice unirme, hay una membresía, hay 3 opciones de membresía. Y ustedes eligen. Ahí va. Bien bootleg. Gracias a los que acompañaron, los voy a saludar. Lucas dice, saludos de Buenos Aires, gracias Lucas. Supongo que esto jamás saldrá a la luz. McCartney no lo permitiría, totalmente de acuerdo. No lo permitiría Paul, Pablito. Bueno, gracias a quién más. ¿A quién tengo que agradecerle? A Franco. No me quiero perder ninguno de los que saludaron, A ver. Gracias a Agustín. A Alemán, a Facu Fuentes, a Franco, a Javier Leal, a Emita, a Alemán, a Gustavo Dirán Navarro, a Santiago, otro Facu que saludó por acá, Agustín Cuesta, Stephen, creo que desde Alemania, a Benicio, a Marcelo Villarreal, a Honky Tonk Blues, a Glimmerstone, a Damián, a Manuel, Esteban, Walter, Guillermo Nicolás Lenzi y a Cris Bravo y a Lucas. Gracias a todos. Hicimos poquito más de 1 hora y media. Espero que haya salido bien esto. Es la primera vez que hacemos una transmisión en vivo y la idea era, porque llegamos a los 2000 suscriptores, bueno, que hagamos una transmisión en vivo. Ya se viene las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche, en 25 minutos, pueden escuchar a Franco Fernández en Es Solo Rolling Stones. Nosotros hacemos un programa en Es Solo Rolling Stones sobre Keith Richards todos los martes a la hora 22. Se repite los miércoles a la mañana y también va los jueves a las 20 horas. Se puede escuchar online o se puede descargar gratuitamente todos los episodios. Tenés que ingresar a la página web www.esolorollingstones.com.ar. Ahí podés encontrar todos nuestros programas del 2021 y 2022. Es un programa exclusivo dedicado a Keith Richards, nada más. Y agradecerte por acompañarme durante todo este tiempo. Mañana, sobre las 20 horas, lo que es el video de No Security. El domingo, el video de Muddy Waters y los Rolling Stones. Y después, martes y jueves de la semana que viene, veremos cuál será el video que será publicado. En los comentarios y donde ustedes quieran dejar allí ideas sobre otros videos que tengan ganas de que hagamos. Lo que no hago es curiosidades, datos. El día que Charlie Watts le pegó a Mick Jagger, bueno, eso lo hacen, es para otro tipo de contenido que yo lo respeto, que lo leímos 1000 veces, que existió, pero no es el estilo, me parece, del canal. No me la doy de cool tampoco, pero la idea es tratar de mostrar objetos capaz de colección o un poco de la adicción a los Rolling Stones que uno tiene, esta pasión inmensa que es tan pero tan grande que hasta amigos te genera a lo largo de tantos y tantos años. Yo agradezco a la vida por haber visto a Keith Richards en el 92 y a los Stones en el 95, porque me cambiaron y me mejoraron la vida para siempre, hasta el día de hoy. Gracias por la compañía. Me voy, cierro, a ver si puedo cerrar de acá. Creo que sí, creo que puedo cerrar de acá. Me voy. A Silvia Ceballos, clase magistral, dice Silvia. Bueno, muchas gracias, Silvia. No debe ser para tanto. No sé si puedo cortar de acá.
me voy ahí al que estoy transmitiendo, me saco el micrófono, les mando un abrazo grande y mañana a la hora 20 Beatles y Rolling Stones, bueno, quedará subido este video para el que lo vea una vez que ya esté posteado y que ya lo hemos hecho. También les mando un abrazo grande, déjenme un like, un comentario y suscríbanse al canal, así seguimos difundiendo esta inmensa pasión por los Rolling Stones acá desde la Patagonia Argentina. Un abrazo grande, me fui, chau. I was drowned, I was washed up.